Bueno, seguimos acá en nuestro segundo bloque del programa por la relocalización de la refinería de combustible frente a Colón. Y bueno, un poquito ahora en este bloque vamos a conversar cómo andamos con este tipo de emprendimientos, con esta política energética. ¿Qué pregunta? Estamos en comunicación con Hernán Escandizo. Hernán es de Río Negro, coordina el Observatorio Petrolero Sur, que es un ámbito donde van observando y haciendo investigaciones en relación a todos estos proyectos energéticos, sobre todo que se están intentando promover en la Patagonia de nuestro país. ¿Qué tal, Hernán? Un gusto en saludarte. Acá Carlos y Mariana desde Colón te saludamos. Hola, Mariana. Buenas tardes. Bueno, un gusto esta conversación. Y bueno, un poco, como sabrás, estamos aquí, un poco el emergente que nos hizo meternos en estos temas tiene que ver con este proyecto que están, queriendo instalar de una refinería de combustibles en base al hidrógeno verde en frente a Colón. Y bueno, un poco desde ahora nos venimos informando mucho de lo que pasa en Uruguay con estos temas, de cómo viene la política, la estrategia energética en este sentido. Y un poco nos preguntábamos cómo venimos en Argentina con esto. Por eso es que queríamos conversar con vos y que nos cuentes un poquito la situación de este lado. Hola, me está yendo la señal. ¿Se te va? Bueno, ver, ahí se te escucha bien. Bueno, sí, en la Argentina, desde 2021 que hubo un boom, ¿no? Cuando se anunciaron las inversiones de Fortescue, de la empresa australiana en Río Negro, para instalar una planta para la producción, una mega planta para la producción de hidrógeno verde en la zona de Sierra Grande. Se hablaba de una inversión de más de 8.000 millones de dólares. Es como que el tema estalló en la prensa de Buenos Aires, que tiene alcance nacional. Ya en la Argentina, desde principios de este siglo se viene hablando bastante de hidrógeno verde. Hay experiencias en escalas piloto, que puede ser la de Ichico en Comodoro Rivadavia, Chubut, que producen hidrógeno verde y se consume ahí en los yacimientos de la empresa Capsa Capex. También hay una planta en Pico Truncado, Santa Cruz, que es una producción más a nivel local también. Pero lo que ha sucedido a partir de 2021 es esto de hablar de grandes inversiones de producción de hidrógeno verde como vector energético para la exportación. Eso es lo que, desde ese momento hubo una serie de anuncios en diferentes provincias de diferentes empresas, todos, la gran mayoría, grandes inversiones, todas enfocadas para la exportación, pero hasta el momento lo que tenemos son básicamente los anuncios. Se dice que las empresas están esperando que haya un marco regulatorio, porque lo que ha pasado, a diferencia de otros países de la región, Argentina en 2023 primero se impulsó un proyecto de ley para promocionar y reglamentar la producción de hidrógeno verde, y después se dio a conocer una estrategia nacional de hidrógeno verde, que con el cambio de gobierno todo eso quedó en el olvido. Hay un nuevo proyecto, hay varios proyectos en realidad de promoción de hidrógeno verde en el país, que están presentados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación, pero no han prosperado. Entonces están los proyectos, y lo que sí hay más allá de los anuncios es todo un proceso de acaparamiento de tierras en la región. Ajá. Antes de meternos en ese tema, que nos llamó muchísimo la atención cuando leímos el documento que publicaron desde el observatorio hace poquito sobre este tema, cuando vos decís hidrógeno verde como vector energético, sería el mismo caso que acá, ¿no? O sea, serían proyectos donde el hidrógeno verde es
una parte del proceso para después realizar combustibles sintéticos, o son otro tipo de proyectos? No, estos proyectos principalmente, primero se hablaba mucho del hidrógeno verde como un vector energético que se iba a utilizar en algún tipo de pilas, eso fue como la idea inicial. Después eso, a medida que fue madurando la discusión, se empezó a plantear que, bueno, que el hidrógeno en sí hay una dificultad para transportarlo. Entonces, ese hidrógeno se utilizaría para producir amoníaco verde, que el amoníaco después se podría volver a transformar en hidrógeno y utilizarlo, el amoníaco mismo, utilizarlo a través de procesos químicos para combustibles o para fertilizantes. Entonces ya no solamente se está hablando de la producción de hidrógeno verde, sino de derivados de hidrógeno verde. Proyectos como el que se pretende instalar en Paysandú, por el momento en la Argentina no se ha visto, no se ha dicho la posibilidad concreta de eso, de producir en esas escalas combustibles sintéticos. Sí, la misma empresa tiene un proyecto similar en la región de Magallanes, en Chile. Bien. Así que no son los mismos proyectos, esa era una duda que teníamos. Bien, y en relación a esto del acaparamiento de tierras que estabas empezando a comentarnos, que digamos, los proyectos que están ahí en danza, que todavía no se han implementado, hablan de una cantidad de hectáreas fenomenal, enorme, ¿no? Que se necesita para instalar los aerogeneradores y los paneles fotovoltaicos. Entiendo que son las dos tipos de energía que se están proyectando, pero que son muy, muy elevadas esas hectáreas, o sea, como que son porciones de territorio. Nos llamaba muchísimo la atención en ese sentido. Bueno, contanos un poco, esto ya está empezando, decís, a acapararse, se estarán comprando las tierras, me imagino, o alquilando. Sí, a ver, hubo dos situaciones. Primero, cuando Fortescue anunció que iba a instalar esta planta de producción de hidrógeno verde en Río Negro, el gobierno de Río Negro le cedió a la empresa 25.000 hectáreas de tierras fiscales, una cesión en uso por 50 años que se podía prorrogar otros 25 años más. Qué ingenua yo que dije que compraron las tierras, ni siquiera, o sea, se las dan así. Claro, eso es en el caso de Río Negro, que le estaban cediendo tierras fiscales para que la empresa hiciera prospección e instalara parques eólicos. Como decís vos, no era ni siquiera venta, el Estado le cedía. Lo que pasa que las tierras fiscales en la provincia de Río Negro, como sucede en otras partes del país, esas tierras fiscales no es que están vacías. Hay gente, hay comunidades indígenas, hay comunidades campesinas, que después que los estados provinciales no hagan una titularización, una regularización del dominio de las tierras, no quiere decir que estén vacías. Así que bueno, eso generó inmediatamente una movilización de organizaciones mapuche tehuelche de la provincia de Río Negro, y la empresa decidió prescindir momentáneamente por esas tierras y inmediatamente empezó a comprar tierras en la provincia de Chubut. Se habla de que la empresa ha comprado alrededor de 230.000 hectáreas, esta empresa Fortescue, pero no es la única empresa que ha comprado tierras o ha reservado tierras con esa finalidad. Esto se ve, hay un proyecto, el proyecto Orqueque, por ejemplo, que es de la empresa Acciona Nordex, que es un consorcio germano-español, que en Santa Cruz arrendaron unas 200.000 hectáreas. Después hay otro proyecto que se llama Gaucho. Es interesante porque le ponen todos nombres nativos, ¿no? Orqueque, un cacique tehuelche de Santa Cruz. Después, bueno, el proyecto Pampas es de la empresa australiana. El proyecto Gaucho es de un consorcio de la empresa RPG Global, que es una empresa austríaca,
que tiene apoyo financiero alemán, y han arrendado 276.000 hectáreas, es decir, que nomás entre el proyecto de la empresa Fortescue, el de la empresa Nordes Acciona y el de RPG Global, estamos hablando de casi 800.000 hectáreas que solamente para proyectos de hidrógeno verde, es decir, para la instalación de parques eólicos. Hernán, siendo esta zona, ¿no? La Patagonia, incluso Tierra del Fuego, como una zona, una localización geoestratégica que últimamente se viene hablando mucho, ¿no? ¿Se puede interpretar esto, digamos, más allá de una cuestión comercial y de proyecto industrial, con alguna cuestión de geoestrategia de parte de otros intereses? Porque llama la atención, bueno, la cantidad de hectáreas, ¿no? que están involucradas. No sé, sí, eso es una opinión, digamos, no sé que no es como si te parece acertado meterse con una interpretación de ese estilo, es algo descabellado. Hay datos objetivos que si la frecuencia de los vientos, la calidad de los vientos en la Patagonia son buenos. Y en estas regiones de la Patagonia, en cercanías del litoral atlántico, acá hay que pensar en campos que están en torno a la traza de la Ruta 3, de la Ruta Nacional 3, es decir, acompañando el litoral atlántico principalmente. Son áreas con vientos muy, por la constancia y la velocidad de los vientos, la hace una zona muy apetecible para los parques eólicos. Entonces, ese es un dato objetivo. Otro dato objetivo es que el precio de la tierra por la caída de la producción ganadera es muy bajo. En otros lugares del mundo no van a conseguir tierras tan baratas. Cuando empezaron a comprar tierras pagaban $17 la hectárea. Entonces, en otros lugares, no en muchas partes del mundo, con esos vientos y demás, se consigue tierras a esos precios. Y otro dato es que estamos hablando de megaparques eólicos. A ver, nosotros en la Argentina tenemos parques eólicos funcionando desde hace varias décadas, pero principalmente con el impulso que hubo a través de los programas Renovar y Mater a partir de 2017. Son parques eólicos en promedio de 100 megas de potencia instalada. Y acá tenemos proyectos como el proyecto Orqueque, que es de 2.600 megas, es decir, es 26 veces la potencia promedio de los parques que están en funcionamiento. Hay proyectos que plantean que en su etapa final van a estar cerca de los 9.000 megas. Entonces son escalas muy grandes. Y eso, para instalar esa cantidad de molinos, si bien los molinos eólicos que se emplearían tendrían una potencia mucho mayor a los que están en funcionamiento actualmente, también necesitan más espacio entre molino y molino para no generar turbulencias, para no afectar el rendimiento. Entonces, por eso sería la ocupación de grandes superficies. Esto no quiere decir que las 200.000 hectáreas van a tener un molino al lado del otro, pero sí es una ocupación de esos espacios que estaría destinada, estos establecimientos ganaderos, que estaría destinada a la instalación de parques. Ahora, también hay otra cuestión que tiene que ver con esto, volviendo un poco al principio. Las empresas, por ahora hay anuncios, en algunos casos se dice, bueno, recién en 2027 vamos a decidir o no si hacemos la inversión, pero de momento arriendan, en algunos casos arriendan los campos, en otros los compran, y eso también les sirve a estas compañías para informar en bolsa que tienen el control sobre X cantidad de hectáreas en Patagonia, Argentina, donde tienen excelentes vientos, y eso cotiza, sube la cotización de estas empresas, también les permite
procesos de especulación financiera, por lo menos acceder a créditos con mayor facilidad. Entonces también se está viendo esta situación. Uno no termina de saber si todos estos proyectos finalmente se van a poner en marcha o son partes de procesos financieros que escapan a lo que nosotros podemos analizar con la información disponible, ¿no? Claro, claro. Hernán, creo que el tema da como para seguir un rato más, pero ya sabemos que vos tenías un compromiso hasta las 17 horas, estabas libre. Ahora continúas tu vida fuera de Colón. Bueno, te agradecemos mucho y nos va a faltar oportunidad que te volvamos a molestar nuevamente para volver a abordar estos temas que son de sumo interés y de poca información que tenemos nosotros por estos lugares. No, desde ya les agradezco la comunicación, a disposición y bueno, sí, con mucho gusto estaré atento a una nueva convocatoria, una nueva llamada. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Hernán. No, gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, hablamos con Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur. Bueno, la situación interesante, ¿no? Porque sí. ¿Qué pasa como la pregunta que vos le dijiste? ¿Qué pasa con la geopolítica, ¿no? ¿Qué pasa con la defensa nacional con estos territorios? Porque son empresas que son de carácter internacional. Internacional, que van a ser puertos, o sea, proyectan a ser puertos. En quienes estaban en YouTube pasamos unos mapas. Por un lado de los proyectos que, digamos, estos proyectos que él hablaba, anunciados en el punto grande, y había un mapa que bien de Tierra del Fuego, donde se veían del lado chileno, los proyectos sobre todo que están proyectando del lado chileno, bien en las zonas de frontera, sí, ¿no? Estas cantidades de hectáreas del lado chileno. Pegadito a Santa Cruz. Incluso encierran un parque nacional de Chile, ¿no? Claro, entonces nadie está observando estas cuestiones desde ese punto de vista. En una zona que está hoy más que nunca sabido que está codiciada por todo el globo, digamos. Hace poquito estuvo... ¿Qué te parece, Mariana? Nosotros de acá de Radio Zapucay empezamos la campaña para esclarecer sobre todos estos temas. Y sí, hasta la Antártida, no paramos. No paramos ya. Bueno, vamos entonces a hacer un cortecito y ya volvemos con el último bloque del programa.